Príncipe de Nazarik, Overlord, -4. Excusa para un matrimonio feliz. Príncipe de Nazarik, Overlord, de Drauzel-entré y lo encontré sentado en su escritorio. Eché un vistazo a la cama cuando encontré que las sábanas estaban ligeramente despeinadas. Probablemente se había metido en su cama justo después de la reunión. Recordé que esa era su acción cuando decía algo vergonzoso o estaba abrumado por la situación. Momona-sama trató de llamar mi atención. Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? Cierto, probablemente no quería ser visto como un jefe perezoso o algo así. Miré a Naveral que nos miraba desde el lado de la puerta. Me preguntó cuando había entrado. ¿No debería estar más nervioso? Tal vez fue porque lo había planeado desde hace bastante tiempo. Me disculpo por mi descortesía, pero si me lo permiten, me gustaría hablar de esto en privado, le dije después de haber mirado a Naveral por un momento. Veo. Dudó por un momento. Bueno, pensé que estaba dudando. Por supuesto, su pausa podría interpretarse como un rey sereno y tranquilo, pero de alguna manera tuve la sensación de que estaba nervioso. Sentí que podía ver a través de su comportamiento. Fue extraño. Fue porque adiviné las emociones del NPC a pesar de que su semblante no cambió ni una pulgada, sin mencionar el hecho de que estaba desilusionado sobre qué tipo de persona era Momonga en realidad, o fue por lo que Mora agregó a mi configuración. Después de todo, se decía que mi percepción del estado mental de las personas era inmaculada. ¿Lo escuchaste? Narveral, espera afuera. Te llamaremos si necesitamos algo. Pareció estar sorprendida por el giro de los acontecimientos y abrió la boca para hablar mientras nos miraba a los dos de un lado a otro, y yo. Lo entiendo. Se retiró justo después de aceptar a regañadientes. Después de que ella salió y cerró la puerta, volví mi vista hacia él y podría jurar que podía escucharlo tragar saliva, pero eso probablemente era solo mi imaginación. No tenía saliva para tragar. He venido a hacerte algunas preguntas sobre mi matrimonio con Albedo. Aunque no mostró ninguna emoción externa que indicara tanto, ya que era un esqueleto y no se había movido, aún noté cómo se animó nerviosamente ante eso. ¿Tu matrimonio? ¿Olvidó que estaba casado con Albedo? No. Tal vez solo estaba tratando de recordar qué lo había llevado a eso, o tal vez no sabía sobre mi historia de fondo, sobre cómo se suponía que debía odiar a Albedo. Estuvo ahí en mi boda y cuando muchos miembros del gremio agregaron algo a mi historia de fondo. Sin embargo, él no había tomado parte en cambiarme en ese entonces. Tampoco había leído mi historia de fondo desde entonces, por lo que recuerdo, y Herbora hizo muchos cambios después. Tampoco leyó el de Albedo, ya que se lo había saltado. Siento que había algo que ella no quería admitir sobre nuestro matrimonio. Sé que puede ser una pregunta grosera, pero, ¿podría ser que Albedo no fue quien inició los arreglos de nuestro matrimonio? No cedí en esa pequeña pausa suya y continué con el temor de que llegara a la suposición equivocada de que quería que Albedo fuera la que había arreglado el matrimonio. Anteriormente había asumido que después de enamorarse de mí, Albedo había hecho todo lo posible para que Tabula Smaragdina-sama arreglara el matrimonio a pesar de que sabía que yo estaba interesado en otra persona. Los brillantes ojos rojos de Momonga-sama se desvanecieron como si hubiera cerrado los ojos. ¿Estaba recordando? Sé que, por alguna razón, Hermora-sama no pudo negarse y me casó a regañadientes. Quería preguntarle si entendía algo mal. No continué hablando mientras esperaba que él procesara mis palabras. Probablemente estaba sopesando si debía decirme la verdad. ¿Qué te hizo cuestionar esto ahora? Su voz reverberó a través de la habitación silenciosa. Se puso de pie y me dio la espalda. Podría haber parecido profundo si no estuviera mirando una pared, pero nadie podría decirme que no podría venderlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo unas pocas horas. Momona-sama, un actor natural. Había algunas cosas que no me sentaban bien. Me di cuenta de que ella realmente me amaba y, a pesar de lo inteligente que es, no pude evitar dudar si ella fue la que me obligó a un matrimonio que obviamente haría que me disgustara, sobre todo porque de antemano me prometieron casarme con quien yo quisiera. Veo. No había hablado antes porque no quería quejarme de los seres supremos, especialmente cuando no podían explicármelo personalmente, pero después del transporte de Nazarik y la conexión cortada con Yggdrasil. No quiero que esa pregunta quede sin respuesta y que pese en mi mente mientras nos enfrentamos a este mundo desconocido. Se dio la vuelta después de dejar que mis palabras se desvanecieran. La habitación había vuelto en silencio por unos momentos más antes de que hablara de nuevo. No culpes a Albedo por eso. Continuó sin perder el ritmo mientras sus ojos rojos y brillantes me perforaban. Ella no tuvo la culpa aquí. Hubo un conflicto entre Tabula Smaragdina-san y Hermora-san. Que ustedes dos fueran arrastrados a esto no debería haber sucedido y aunque sé que no es algo que pueda hacer en su lugar pero, luego se inclinó ante mí. Me disculpo. Momonga-sama. ¿Qué estás haciendo? Por favor, levanta la cabeza. Mi voz de pánico resonó.
pero él permaneció en una posición de reverencia. Acepto, así que por favor levanta la cabeza. Agregué rápidamente. Solo entonces levantó la cabeza con un profundo suspiro. ¿Qué piensas hacer con esa información? Me preguntó mientras lentamente educaba mi expresión de nuevo. No lo sé. Solo sé que debería compensar a Albedo. Hermora-sama hubiera querido eso. Agregué mientras aparentemente miraba a lo lejos. Momonga-sama asintió ante eso y se rió un poco. De hecho, lo haría. Les deseo lo mejor a ustedes dos. Yo gracias, Momonga-sama. Esto significa mucho para mí. Incliné la cabeza. Antes de que te vayas, quería preguntarte algo. Eres el príncipe de Nazarik, ¿verdad? ¿Era una pregunta genuina? ¿Se olvidó de eso, o estaba poniendo a prueba mi conocimiento de mi historia de fondo? Sin embargo, ¿no debería haber sido confirmado con mis preguntas sobre el matrimonio? Aunque es posible que él no lo supiera, mi matrimonio estaba escrito en mi historia. Quizás solo sabía con certeza que yo era el príncipe y que la otra información sobre Albedo podría ser algo que se me ocurrió por mi cuenta. Apenas pasó un segundo mientras pensaba en las posibilidades de por qué él querría saber eso y me sorprendió lo rápido que pude pensar. Teniendo en cuenta que Momonga-sama no mostró ningún avance mental en el anime o la novela, como en el siguiente en la línea para convertirse en el líder de Nazarik. Me reí de eso, lo que hizo que se quedara callado. Debe bromear, Momonga-sama. En caso de que no gobierne, el próximo gobernante obviamente serán sus hijos. A su mandíbula se abrió por un momento antes de continuar. Sí, por supuesto, pero en caso de que algo sucediera y tuvieras que tomar el relevo en mi lugar, ¿qué harías en nuestra situación en este momento? Puramente hipotéticamente, por supuesto, tengo mis propios diseños. Agregó el último bit a toda prisa. Pensé que quería darme la responsabilidad de gobernar Nazarik, pero en esta etapa, todavía podría estar paranoico con los NPC. Sería increíblemente tonto darme más poder y potencialmente amenazarlo a él y a su posición. Parecía que solo quería mis ideas y venderlas como propias. Probablemente estaría ocupado sofocando los disturbios y el vacío que tu desaparición habría causado entre los guardianes del piso mientras los pongo en fila. Después, ocultaría de manera similar la entrada de Nazarik y luego enviaría un grupo de exploración para buscarlo y los otros seres supremos, mientras recopilan suficiente información para idear planes adicionales sobre los territorios circundantes. Un sistema de advertencia preventivo alrededor de la tumba también sería lo primero entre las cosas que hacer. Solo estaba diciendo cosas sin saber cómo implementarlas. Como gerente de proyectos, hace mucho tiempo que aprendí a decir cosas sin saber nada. Ya veo. Afortunadamente, mi decisión nunca se cumpliría contigo cerca. Me siento inmensamente aliviado por eso. Estaría muy poco calificado para llevar a Nazarik a un futuro que estaría cerca de tu visión o algo de lo que los otros seres supremos estarían orgullosos. Volvió a toser. No te subestimes. Sé que te iría bien. Gracias por confiar en mí, Momonga-sama. Me incliné profundamente. Después de que me dijeron que me levantara de nuevo, me despedí. Estoy seguro de que tienes mucho que planear para el futuro y no me atrevo a molestarte más. Momonga-sama no dijo nada mientras sus ojos parecían apagarse. Aproveché ese momento para salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de mí. Narvaral me miraba con una intensidad que no había experimentado antes. Asentí con la cabeza y me alejé. Estaba a punto de doblar la esquina cuando finalmente la escuché abrir la puerta de la habitación de Momonga-sama nuevamente. Eso salió tan bien como pudo haberlo hecho. Pensé en lo que dije y no encontré demasiada falla en ello. La pregunta de qué haría yo en su lugar fue inesperada, pero mi respuesta fue prácticamente una no respuesta. Solo cimenté la idea de que él era leal diciendo que enviaría un grupo de búsqueda para él y sus amigos mientras intentaba mantener a Nazarik a salvo. La recopilación de información era imprescindible en casi cualquier situación, por lo que no había nada de malo en eso y, de todos modos, probablemente era lo único que uno podía hacer en nuestra situación. Con suerte, no volvería a pedir mi opinión en el futuro. Realmente no quiero ser responsable de matar a miles de personas. Después de algunas vueltas, terminé dentro de la sala del trono nuevamente, donde pude ver a Albedo de pie frente al trono con un holograma flotando frente a ella. Me notó y la sonrisa que llevaba se amplió y se extendió a sus ojos. Después de todo este tiempo siendo ignorado e insultada, todavía enamorada de mí. ¿Todo bien? Ahora es. Dijo mientras se perdía en observar mi rostro. Dulce, genuino también, lo que solo lo hace más dulce y amargo también, considerando nuestra relación actual. No has olvidado nuestra conversación, ¿verdad? Ella se tensó muy ligeramente antes de asentir solemnemente. Sinceramente, me asustó lo atento que estaba. Ningún movimiento de ella se me escapó y estaba intoxicado con la sensación de poder leer a alguien tan fácilmente. Por supuesto, cariño. Nunca olvidaría algo tan importante.
Ella enfatizó, queriendo decir cada palabra que dijo. Bien. ¿Cuándo puedo esperarte? Mis tareas están casi completas. Solo quedan los informes que aún tengo que revisar de los Floor Guardians, pero como ya había confirmado la situación personalmente, los informes son solo una formalidad. Por supuesto, también tengo que conseguir a Momonga-sama para revisarlos, pero para eso, solo tengo que entregárselos. Ella dijo obedientemente. Este era probablemente el menor trabajo que tendría en el futuro previsible y ya podía ver que la carga de trabajo solo aumentaría para mí también, pero no había pasado los años sin planificar. Muy bien, dije antes de pasar junto a ella. La escuché tecleando apresuradamente en el holograma y no pude evitar recordarle, la prisa genera desperdicio. No cometas errores por descuido. Sí. La escuché decir, y el golpeteo se redujo en intensidad. Salí al pasillo y encontré a una de mis dos sirvientas quitando el polvo de las pinturas sobre el sofá en el que Fubuki se había sentado anteriormente. Creo que las sirvientas se inspiraron en esos androides de Nier Automata. Al menos sus atuendos y su apariencia eran similares a los de 2B. Esta se llamaba Neko mientras que el nombre de su hermana pequeña era Sueko. Neko tenía cabello largo, rubio claro, casi blanco y ojos azul grisáceos claros. Se suponía que ella era principalmente la audaz de los dos, incluso si la mayor parte era exagerada. Mientras que su hermana pequeña, Sueko, era bastante reservada y le encantaba estar en la naturaleza. Sueko tenía el pelo corto y los ojos azules. Ella también fue la razón por la que incluso me di cuenta de que se parecían a 2B. Fue bueno que estuvieran en mi área. Me había dado la oportunidad de leer sus configuraciones y agregarles mis propios cambios. Serían increíblemente útiles en el futuro, especialmente porque también eran bastante resistentes. Recordé que 2 jugadores estaban reutilizando sus niveles personales de NPC para subirlos un poco. En lugar de un seguidor de alto nivel que recogería su botín, los usaron para entregarme estas preciosas doncellas. Honestamente, creía que mi apariencia y la disputa entre mi creador y los otros jugadores habían reintroducido algo de emoción durante bastante tiempo. Después de haber entrado en la habitación, atraje su atención. Ella sonrió antes de acercarse a mí. Mi príncipe, ¿has vuelto? Sonaba feliz y no sin razón. Como la mayoría de la población femenina de Nazarik, ella sentía algo por mí. Al menos sabía eso sobre los NPC que habían visitado el 10º piso. ¿Quieres tu cena? ¿O tu baño? ¿O a mí? Su rostro se puso rojo y estaba a punto de tartamudear una respuesta antes de que la interrumpiera. Tal vez una cena más tarde. Su rostro se iluminó antes de asentir seriamente. No sabía por qué. ¿No quería que yo la eligiera? Te haré saber que Albedo vendrá pronto y tenemos algo importante que discutir. Así que a menos que Momonga-sama lo exija o involucre la seguridad de Nazarik, debemos quedarnos solos. ¿Entendido? Ella asintió de nuevo. Cuidaré la entrada con mi vida. No es tan grave. Aunque no dije eso en voz alta y corría el riesgo de que Albedo me escuchara, lo que probablemente heriría sus sentimientos ya que era importante para ella pero no para mí o algún malentendido estúpido como ese. Oh, ¿está tu hermana en la casa? Sí, Sue debería estar reparando el campo de tiro. Ja, cierto, eso pasó. Lo siento Sueko. Está bien, infórmale de esto también. No quiero que accidentalmente irrumpa entre nosotros. Oh, ya veo. Por supuesto, le informaré de inmediato. Asintiendo, corrió hacia el patio trasero para informar a su hermana. Seguí adelante y caminé por el pasillo pasando el sofá con la pintura hasta que llegué al otro extremo del pasillo. Al final estaba la puerta de entrada a mi bosque, pero el pasillo frente a ella se expandía en una pequeña área de espera a la derecha de la puerta. Me senté en el sofá y solo tomó un momento rápido hasta que regresó con Sueko a cuestas. No usaba su visera, pero aparte de eso, se veía casi idéntica a lo que recordaba de algunas fotos y videos que había visto sobre ella. Ella me saludó cortésmente. Les pedí a los dos que prepararan té para Albedo y para mí. Se movieron rápidamente y prepararon todo. Incluso limpiaron la mesa y la otra silla frente a mí en un tiempo récord antes de colocar las tazas y la tetera sobre la mesa. Rápidamente se fueron al salón del trono después de haber terminado de prepararse. Sabía que después de partir, estarían en espera detrás del trono para proteger la entrada secreta. Albedo debería notarlos para entonces, por lo que debería poder deducir que seríamos los únicos que quedaríamos adentro. Bueno, no estaba seguro si Fubuki estaba en algún lugar del patio trasero real o en algún otro lugar en el 10º piso, pero además de ella, las doncellas reales, Albedo y yo, nadie más podía entrar al patio trasero sin mi permiso explícito. Después de sentarme, no tuve que esperar mucho hasta que entró en el pasillo y luego en la pequeña sala de espera. Se acercó a mí con bastante rapidez, pero aún así lo hizo parecer elegante. Luego se paró junto a la mesa y estaba a punto de hablar, pero le gané. Por favor tome asiento.
Yo estuve a punto de rechazar, pero después de que me puse de pie y saqué la silla, se tambaleó lo suficiente como para aceptar el asiento. Se sentó suavemente con su icónico vestido largo blanco y colocó sus manos en su regazo. Su otro vestido más oscuro había sido su vestido de novia. Era una pena que no pudiera disfrutar casualmente mirando esa prenda. Aunque estaba seguro de que lo usaría por mi bien. Me senté en el sofá frente a ella y si mi percepción no fuera tan aguda como ahora, me habría perdido lo nerviosa que estaba. Estaba ansiosamente asustada, pero también feliz. No podía ver sus manos ya que estaban entrelazadas en su regazo. No alcanzó el té para que yo no viera sus manos temblorosas. Al menos eso fue lo que pude deducir de sus microexpresiones. No hay nada que temer. Incluso después de que termine esta conversación, solo hay dos resultados posibles. O nuestra relación permanecerá como está o mejorará para ti, te lo prometo. Mis palabras parecían haber aliviado un poco su miedo, lo cual era comprensible ya que el resultado de esta conversación ya no era algo desconocido, y ese conocimiento alivió mucha incertidumbre. Pero mi anuncio también había introducido una determinación nerviosa en ella. Tal vez era la perspectiva de algo bueno para ella, así que quería encaminar la conversación en esa dirección. Por supuesto, podría haber salido por la puerta y haber dicho que ya había hablado con Momonga-sama, pero tenía curiosidad sobre cómo explicaría el conocimiento previo. Solo sabía lo que estaba escrito en su historia, o también consideró las palabras que debe haber aprendido a lo largo de los años. ¿Cuánto tiempo hemos estado casados ahora? Por lo general, una pregunta hecha por un esposo despistado que disfrazó su ignorancia con ella. Claramente, este no era el caso aquí, pero, ¿cuál era el punto de esta pregunta entonces? ¿Por qué era importante recalcar la época de nuestro matrimonio? Estos pensamientos probablemente pasaban por su mente mientras analizaba por qué preguntaría esto primero, pero la verdad era que solo quería saber en qué creía. Por supuesto, eso era algo que no le diría. Han pasado 5 años. Respondió sin demora y su respuesta me dijo que tomó el tiempo que había pasado en tiempo real. Me pregunto cuál sería la respuesta de alguien que tuviera otra fecha para nuestra boda escrita en su fondo. Dudaba que alguien hubiera escrito la hora exacta de nuestro matrimonio en su historia, pero tal vez hace unos 10 años o algo así. ¿Qué pasaría cuando esas personas lo discutieran con Albedo? ¿Pensaría Albedo que simplemente estaban mintiendo o que eran demasiado estúpidos para recordar una fecha tan importante? Probablemente. ¿Todavía recuerdas cómo había llegado a nuestro matrimonio hace 5 años? Le pregunté directamente sobre el problema central, el malentendido sobre el que se construyó mi resentimiento hacia ella. Yo le había pedido a Tabula Smaragdina-sama que arreglara nuestro matrimonio sabiendo que Mora-sama no podría negarse. Miró hacia la mesa con vergüenza. No tenía que ver sus ojos directamente para saber con qué emociones estaban llenos. ¿Vas a aceptar esa respuesta? Su cabeza se disparó y sus ojos se abrieron mientras me miraba en estado de shock. Tranquilamente me encontré con su mirada mientras trataba de averiguar lo que yo sabía. ¿Por qué me mientes? Le pregunté, genuinamente curioso acerca de su proceso de pensamiento. No había mucha lógica en ese enfoque, ya que podía aliviarme de disgusto por ella al exponer lo que realmente había sucedido. No era como si Tabula Smaragdina-sama hubiera escrito en su entorno que debía describir el arreglo matrimonial de una manera que la odiaría, al menos no que yo supiera. Yo no, ¿en serio? Solo dime la verdad. Te haré saber que antes de esto ya había hablado con Momonga-sama. Saliendo con ese dato de información ya desde que me di cuenta de que ella simplemente lo negaría. Ahora, su intento de negación no salió de su boca. ¿Por qué? Pregunté sabiendo plenamente que ella sabía lo que yo quería saber. Como cualquier otro ciudadano de Nazarik, siempre has admirado a los seres supremos, pero trabajaste mucho más duro que cualquiera de nosotros para ganar su aprobación. No quería destruir tu imagen de ellos debido a la buena voluntad de Tabula. ¿Trabajé más duro? ¿Su buena voluntad? Tabula-sama y yo te habíamos visitado cuando estabas durmiendo y cuando te vi con los ojos cerrados. Al ver los tuyos, inmediatamente me enamoré de ti. Ella sonrió con cariño al recordar el recuerdo. Cuando te vi pararte orgullosamente con una armadura. Cuando dirigiste nuestras fuerzas contra los invasores como la última línea de defensa. No pasó eso cuando ya estábamos casados, o ella estaba hablando de otra cosa. Sabía que te amaba con todo mi corazón y simplemente no podía sacarte de mi cabeza. La forma en que te movías, la forma en que hablabas. Solo tu existencia me llena. Sabía que serías el único al que podría estar contigo. Fue en un momento en que no me di cuenta de que Tabula-sama estaba detrás de mí cuando murmuré que te amaba. Tomó eso y arregló el matrimonio para mí a pesar de lo que te habían prometido, mientras yo permanecía en silencio. ¿No sabías que ya estaba interesado en Fubuki? Yo, ¿qué? La mayoría de las mujeres en Nazarik están interesadas en ti y como siempre eres amable con todas. Solo pensé que ella era otra aventura. Su mano cubrió su boca mientras me miraba en estado de shock.
Probablemente al darse cuenta de que tenía sentimientos por otro y ella destruyó mi felicidad al permanecer en silencio mientras su creador arreglaba el matrimonio. El brillo en sus ojos se acumuló hasta que no pudo contenerlo más y se derrumbó. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas, manchando su guante blanco. Se dio cuenta de cómo sus lágrimas seguían fluyendo y trató desesperadamente de secarlas mientras su fachada increíblemente dura se convertía en un desastre de llanto. No pude reprimirlo más, así que me puse de pie. Me arrodillé a su lado y la abracé. Ella hipó en estado de shock y se congeló en su lugar. Fue solo después de que acaricié su cabello unas cuantas veces que se enterró en mis brazos. Continuó llorando mientras se disculpaba conmigo y suplicaba mi perdón. Ella no se calmó incluso después de un tiempo. Le susurré que estaba bien, que lo entendía. Albedo, te perdono. No tienes que disculparte. Soy yo quien debe disculparse. Dije, haciendo que ella levantara la vista de mi pecho con una expresión de incredulidad en su rostro. A pesar de que su rostro estaba manchado de lágrimas, eso no la hacía menos hermosa. ¿Qué? Te traté injustamente como un idiota porque me amabas. Estaba a punto de refutarme por haberla tratado injustamente, lo que obviamente se derivaba de la culpa que la atormentaba o de que, independientemente de lo que hiciera, no podía hacerle daño. La dejé ir y di un paso atrás antes de inclinarme profundamente ante ella. Estaba tan cegado por la ira que no me di cuenta de que esto no podía haber sido idea tuya. Como quería culpar a alguien, no quería darme cuenta y no investigué más profundamente. Simplemente asumí que me querías para ti y no te importaban las relaciones que tenía. Sin embargo, si nunca supiste lo que sentía por Fubuki en ese momento y con Tabula-sama instigando nuestro matrimonio. Mi enojo fue innecesario, o más bien fuera de lugar. En lugar de resolver las cosas y manejar la situación con madurez, lancé un ataque, pero no cuando un ser supremo se daría cuenta y podría haber hecho algo para solucionarlo, sino a puertas cerradas con alguien que no lo merecía. Por eso, me disculpo y espero que puedas perdonarme. Dije, sin levantar la cabeza. La escuché ponerse de pie. Levantó mi cabeza con su mano mientras se limpiaba las lágrimas de su rostro con la otra mano, con más éxito esta vez. Una brillante sonrisa apareció en su rostro. Dado que ambos nos hemos hecho daño el uno al otro, ¿qué tal si limpiamos el tablero y olvidamos nuestras fallas el uno con el otro? Asentí a regañadientes ante su sugerencia, habiendo tenido una idea similar desde el principio, aunque había una cosa que me preocupaba, por lo que tenía que tener cuidado con la redacción. Albedo, aunque ahora sé la verdad y sé que te mereces algo mejor que esto, es posible que necesite algo de tiempo. He llevado esta ira durante demasiado tiempo y puede que me tome un tiempo adaptarme, pero por favor, y sé que no estoy siendo razonable, pero ten paciencia conmigo. Simplemente no podía amarla de repente. El cambio de personalidad de 180, incluso con la verdad a la vista, tomaría un tiempo. Las emociones no eran algo que pudiera cambiarse con un chasquido de dedos, especialmente si se habían cultivado durante mucho tiempo. Lo sabía, y también Albedo. Debía sospechar si de repente le decía que la amaba. Ella podría pensar que solo lo dije por mi culpa. Como respuesta a mis súplicas, Albedo acarició suavemente mi mejilla con el dorso de su mano mientras me miraba a los ojos con una sonrisa comprensiva y aliviada en su rostro. Esperaría toda la eternidad por ti. No esperaba que fuera tan cursi, pero sabía cómo expresarse. Maldición. Mi corazón dio un vuelco y mi cara probablemente estaba roja en este momento. Gracias, pronuncié mientras me ponía de pie y dejaba que el silencio reinara en la habitación. Me miró fijamente antes de acercarse y envolver sus brazos alrededor de mi torso. Le devolví el abrazo, sintiendo su espalda. Sus pechos estaban presionando contra mi cuerpo y cuando miré hacia abajo, vi cómo estaban aplastados entre nosotros. Sus alas revoloteaban detrás de ella y podía ver su trasero mientras arqueaba la espalda debido a que la parte superior de su cuerpo estaba apoyada contra mí. Estuve realmente tentado de estirar la mano y darle un apretón en las nalgas, pero me contuve hasta que me separé. ¿Qué tal una cita? Ella sorprendentemente me preguntó. Pensé que habría ido directamente a algo sexualmente, pero quién sabe, tal vez planeé terminar juntos en la bañera. Me encantaría, respondí, a lo que sus ojos parecían brillar con anticipación. Hagámoslo lo antes posible. Me robas las palabras de mi boca. Le sonreí, lo que la hizo suspirar soñadoramente mientras me miraba. Sus mejillas se pusieron rojas y sus ojos se nublaron ligeramente. Chasqueé mis dedos frente a ella, sacándola de su ensoñación. Tragó la saliva que se acumulaba en su boca y se disculpó. Me reí un poco de suyo avergonzado. Me gusta mucho esa expresión, dije descuidadamente. Su rostro se puso completamente rojo y su respiración se volvió irregular mientras continuaba mirándome. No pensé que ella hubiera sido tan abierta, mostrando su expresión así si no hubiéramos tenido esa conversación. Muy bien,
Probablemente deberías revisar qué tan lejos están progresando los elfos gemelos. Yo también tengo algunas cosas que necesito revisar. Todavía tenía algunos elementos para verificar a los que cambié el sabor del texto. Solo esperaba que funcionaran según lo previsto. No sería una gran pérdida, pero cambiaría las reglas del juego si funcionaran como yo quería. Solo necesitaba tiempo a solas y estar fuera de Nazarí para las cosas realmente buenas y estaría listo para irme. A regañadientes, me soltó y luego volvió a ponerse presentable. Mientras salía de la habitación hacia el trono, no pude evitar mirar sus curvas balanceándose ligeramente antes de que de repente ganaran un poco más de vitalidad, como si hubiera sentido mi mirada.